Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eri Manzaba y voy a dar la exposición del examen del examen de la unidad. Bien, lo que constaba del proyecto es la fusión de la API propia que nosotros hemos creado con el proyecto de Angular, donde tenemos la API de Pokémon, la API de Dragon Ball Z, la API de cócteles y nuestra API. Bien, si nosotros al dar clic aquí dentro de mi API, que es la intención, tiene que enlazarse con el código que tenemos dentro de Visual Studio, el cual es este aquí. La parte visual que mi API component.html está creada dentro de un container donde asignamos algunas etiquetas con algunas librerías, botones y nombres. Y sobre todo los nombres sobre todo los botones, perdón, que te hagan un evento clic que a pulsar dentro de ellos se realicen cierto tipo de acciones como crear, leer, actualizar y eliminar. Bien, aquí tenemos también una parte que nos señala con una etiqueta verde que nos dice cuadro de información. ¿Por qué puse un cuadro de información? Eso es para que se nos pueda mostrar todas las acciones que realizamos mediante el uso de los botones, como crear, leer, actualizar y eliminar. Al pulsar cualquiera de estos botones nos va a aparecer la información debajo del apartado que he llamado información, valga la redundancia, para que este sea más fácil de visualizar qué es lo que se está haciendo, ingresando, si podemos crearlo, leerlo, actualizarlo, o en todo caso, eliminarlo. Cabe decir que no se puede crear, leer, actualizar y eliminar datos si no se ingresa cada uno de los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que yo agregué en este caso? Tenemos ID, nombre y descripción. Algo sencillo pero funcional. Pero ¿cómo funcionan los botones de crear, leer, actualizar y eliminar? Eso lo encontramos en mi API component.tis. Sí, esto lo encontramos en mi API component.tis, donde tenemos el selector. En este caso, para que mi código funcionara, lo que hice fue importar un componente llamado Reactive Form Module. Ese componente yo lo estoy usando para poder enlazarlo propiamente con el HTML. Aquí tenemos el constructor que tenemos desde FromWilder, que eso lo tenemos por acá arriba, el FromWilder. Y el rendered 2. ¿Por qué usé rendered 2? Bien, es el apartado que lo encontramos en información. El rendered 2 es el que nos va a permitir que en esta parte, en el cuadro de información, se puede notar claramente de que no hay nada. Entonces uno diría, ya, pero entonces si comienzo a usar, a crear, leer, actualizar o eliminar, no me va a mostrar nada en la parte de información. Y eso es todo lo contrario. Para eso estoy usando el rendered, que eso me va a permitir ingresar datos sin tener que usar etiquetas de información dentro del HTML. ¿Qué quiere decir? Que al usar este render que está aquí, voy a poder ingresar y realizar las acciones y me va a mostrar los datos de manera de datos JSON en el HTML, o sea, en la parte visual me va a mostrar cuáles son cada uno de los datos que he realizado. Bien, tenemos un ngOin, que eso nos va a permitir utilizar las diferentes funciones que tenemos debajo, como el create, donde tenemos actualizar el infobox, que es el cuadro donde vamos a ingresar los datos, tenemos el crear, y al actualizar, si no lo tenemos bien ingresado o algún carácter que no especifica, nos va a dar error al crear la información. Así mismo con el leer, error al leer, el ID que tenemos el actualizar, error al actualizar y así sucesivamente. Bien, un punto que yo creo que ya se ha dado cuenta es que al momento de poner el update infobox tenemos todos los datos en JSON. ¿Por qué en JSON? Porque eso es lo que maneja
la API que nosotros hemos creado. Entonces, tenerlo en lenguaje JSON nos va a permitir extraer esa información y presentarla en la parte visual de la página. Este es el eliminar, que también se muestra con JSON. Ahora aquí tenemos el método para actualizar la información en el cuadro de información, donde tenemos el update con un container, el limpiar contenido existente usando una función while, donde nos va a permitir el remove shield de la información del container, que es lo que hemos usado para el update del infobox. Tenemos para crear el título, create element, create text y append shield, el título y el título text. El create element lo tenemos con la etiqueta H3 para que no sea un tamaño relativamente grande, sino que sea un poco más agradable para la vista. Y bueno, aquí tenemos los crear detalle, insertar elementos en el contenedor. Esto de insertar elementos en el contenedor, eso estamos hablando del cuadro que se va a mostrar debajo de información, donde van a estar insertados cada una de las acciones que nosotros hemos realizado. Y por último tenemos el onSubmit, que es el que nos va a validar que la información se ha enviado directamente al HTML. Un caso, ¿qué pasa si yo elimino el onSubmit? Al yo hacerlo, en eliminar el onSubmit, me va a dar un error en el HTML. ¿Por qué me va a dar un error en el HTML? Porque yo lo tengo que desde el onSubmit, que se encuentra aquí, se me va a permitir enviar la información directamente al HTML. De no tenerlo, pues entonces se me va a dar un error. Por eso, a pesar de todas las funciones que tengo aquí, es necesario dejar en su lugar el onSubmit, que es el que me permite que el HTML de mi API funcione de manera correcta. Mi API Component ya se sabe que va a estar enlazado con, aquí está el API URL enlazado con la API que yo he creado, y eso es lo que se ve aquí de manera visual, donde nos permite ingresar datos y todo lo demás. Entonces tenemos aquí gestión de API CRUD, que digamos que yo ponga toda esta información guardada, ponga crear, y aquí abajo me debería mostrar un cuadro de información. Ahora, esto es lo muy importante que yo quería mostrarle, profesor, y es que al momento de yo crear o enviar datos, sí me muestra cuáles son los datos que he creado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al usar el MongoDB enlazado con el Visual Studio y todo lo demás, el MongoDB tiene un limitante de espacio y una capacidad cierta que no me permite ampliar el uso constante de la misma. Aunque yo haya creado varias cuentas, que eso sí fue lo que hice, que se encuentra aquí, que se encuentra en la API que yo creé, no me permite igualmente de esa manera actualizar, digamos. Entonces casi siempre se me presenta ese error. Aquí tenemos la API de y aquí tenemos el punto env, que este punto env ya lo he cambiado por varios usuarios. Antes se llamaba, en vez de Eriman Saba 10, se llamaba 04, en el puerto 3000, lo tenía en 4000, por mucho quisiera, no se permitía que se ejecutara ese tipo de conexión con la base de datos, por ejemplo. Bien, profesor, disculpará, pero sí se me mostró el error. Este es un error al que no le encuentro solución. Voy a tratar de subir este programa lo antes posible y espero encontrar una respuesta suya también lo antes posible, para que me ayude a definir un error como este, donde me dice que la base de datos no está definida, donde sí lo está, me dice que tengo que corregir esta línea, lo cual ya lo hice, y no permite que yo pueda ejecutar la API, y no permite que entonces tenga una conexión directa con la página de Angular. Por esa razón, al no estar conectado directamente con una API en Angular, pues me sale error al mostrar la información, porque no se está guardando en ningún lado, no se está guardando en ninguna API, no se está guardando en ninguna base de datos. Solo se está enviando archivos variados que no están llegando a ningún lado. Entonces, como no están llegando a ningún lado, nos da error. Bien, sí, esto es todo lo que puedo enseñarles, profesor. Gracias.